Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a mostraros cómo hacer la instalación del enganche y el kit electrónico en esta Ford Transit Connect. Antes de comenzar, usaremos el manual para ver que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En este caso vamos a montar una bola fija, pero recordar que el vídeo también nos va a ser válido, tanto para bolas desmontables horizontales como verticales. Para la colocación de este enganche será necesario que retiremos el paragolpes. También tendremos que retirar el refuerzo metálico que está detrás de este. Para el desmontaje del paragolpes veréis qué sencillo es. Quitaremos los tornillos que vemos en la parte inferior. Solo quitaremos esta parte del paragolpes. Para ello tiraremos y salen todas las grapas de presión. En el lado derecho exactamente igual. Antes de retirar el paragolpes desenchufaremos el conector de los sensores de aparcamiento. Ya podemos retirar el paragolpes. Una vez retirado el paragolpes, quitaremos el refuerzo y recordar que este lo volveremos a poner encima del enganche. Recordar que las tuercas que quitamos las tenemos que volver a usar para sujetar el enganche y el refuerzo. Recordar que este vehículo lleva depósito de AdBlue y para poder acceder a uno de los puntos de anclaje del lado derecho tendremos que retirar parcialmente el depósito. Retiraremos los dos tornillos de esta parte de aquí y un tercer tornillo que tenemos aquí. Como podéis ver, ya queda accesible el punto de anclaje. Introduciremos la pieza del lado derecho, haciendo coincidir sobre los tornillos frontales, colocando el tornillo de 12 de arandela ancha con arandela Grower en el punto de anclaje que os comentaba anteriormente. En el lado de la izquierda introduciremos igualmente la pieza y pondremos el tornillo de la parte inferior. Tener en cuenta que tenemos que hacer pasar la arandela al interior del alojamiento. Antes de que coloquemos el refuerzo metálico, tendremos que dar el par de apriete de 87 Nm a estos dos tornillos a ambos lados. Volveremos a colocar el refuerzo metálico, usando para ello las tuercas que hemos quitado anteriormente. Una vez que hemos colocado las tuercas, le daremos el par de apriete necesario, en este caso 24 Nm. Después de dar el par de apriete a los dos tornillos de la parte inferior, podremos colocar de nuevo el depósito de AdBlue. Para el kit electrónico, varias son las opciones que tenemos para este vehículo. Podemos montar un kit específico, conectado a la línea de campus. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de vehículos, o los que van preparados con la preinstalación en la parte trasera o los que no. En ese caso tendremos que pasar el cableado hasta la guantera, donde conectaremos tanto la línea de campus como el positivo directo. También podemos montar el elegido en este caso, que es nuestro kit Aragón Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos, como siempre os digo. Comprobaremos las señales y cogeremos una toma de positivo. En este vehículo, al carecer de la preinstalación que normalmente va en el lado derecho, lo que haremos será pasar el cable hasta la parte delantera y cogeremos la toma de positivo del mismo sitio que se coge en la instalación específica, en la caja de fusibles que va detrás de la guantera. En este vehículo es más favorable la colocación de la centralita en el lado derecho, debido a que si lleva preinstalación cogeríamos el positivo de ahí. En este caso, para verlo si tenemos o no preinstalación, quitamos la tapa. Y aquí en esta zona veremos si tenemos o no la preinstalación. En este caso no se ve a primera vista. Ahora os voy a retirar todo el tapizado para que cuando hagamos la instalación lo podáis ver mejor en el vídeo. Si queréis, para vosotros no es necesario retirar todo este plástico.
Para pasar el cableado al interior usaremos esta goma preparada para ello. Y desde aquí podemos coger las señales que van al piloto derecho. Tendremos que pasar también el cable al piloto izquierdo. Ahora os mostraré cómo. Sujetaremos los cables a la guía y ya podemos pasarlos hasta el interior. Nos hemos dejado ya todo el cableado preparado. Intermitente izquierdo y posición izquierda para pasarlo al lado izquierdo. Las señales de antiniebla, marcha atrás, intermitente derecho, freno y posición para cogerla directamente del piloto. Las masas las cogeremos a este punto de masa con la ayuda de un tornillo que pondremos a continuación. Y como podéis ver también tenemos el positivo directo y el positivo de contacto, que si fuesen necesarios los tenemos disponibles en la página web. La centralita la sujetaremos con la ayuda del adhesivo incluido en el kit sobre la carrocería del vehículo. Como podéis ver, hemos sujetado la instalación con la ayuda de las bridas, dejado el cable positivo hacia la parte delantera, el cable del piloto derecho junto al conector del piloto, donde haremos el conexionado antes del conector, el cableado del piloto izquierdo, cable amarillo del intermitente y cable negro de la posición lo pasaremos por el interior de la chapa hasta el lado izquierdo. Y ya tenemos pasado el cableado hasta el lado izquierdo. Haremos el conexionado, como os comentaba, siempre antes de la ficha. Aquí en el lado izquierdo tenemos el cable gris con una línea naranja, el cable del intermitente izquierdo, que conectaremos el cable amarillo, y el cable morado con una línea verde es el cable de posición, que conectaremos el cable negro de nuestra instalación. En el piloto derecho, igual que en el izquierdo, antes del conector que va al piloto, conectaremos por un lado la luz de posición, que es este cable blanco-naranja, cable gris con línea violeta, señal de freno, pero siempre verificar vosotros que corresponde a esa señal. Intermitente, cable verde con línea naranja. Cable blanco con línea azul, señal de antiniebla. Colocaremos el cable azul de nuestra instalación. Y por último, el cable verde con línea marrón, conectaremos la señal de marcha atrás. Al dejar el cableado colocado a escala y con las fichas también en escala, quedará un cableado mucho más fácil y cómodo a la hora de encintar. En la parte trasera derecha tenemos ya el cable para pasarlo hasta debajo de la guantera, que es donde vamos a coger el positivo. Para ello vamos a retirar esta moldura de aquí y pasaremos el cableado por el mismo sitio donde va el de origen. En la puerta delantera derecha usaremos la guía para poder pasar el cableado desde atrás hacia adelante. La guía llega a la parte trasera derecha, donde encintaremos el cable, tiraremos del cable para que nos llegue hasta la parte delantera. Retiramos la goma de la entrada de puerta delantera derecha y el cable lo vamos a pasar por debajo de la moldura para que vaya hasta el otro lado. Y así conectarlo en la caja de fusibles de debajo de la guantera. Para poder acceder a los fusibles tenemos que desmontar la guantera. Y debajo de la guantera vemos las dos bisagras, que tenemos una y otra aquí. Tenemos que quitar unos pasadores con la ayuda de un sacagrapas. Quitamos uno, quitamos el otro. Estos son los pasadores que os comentaba, uno aquí y otro en esta otra posición. En la caja de fusibles tendremos que localizar una toma de positivo directo. Vamos a utilizar este fusible de 10 amperios para robar de ahí la corriente. Lo haremos con la ayuda de un robacorrientes de fusible. Los tenéis disponible en nuestra página web. Esta es la posición en la que tendréis que colocar el fusible, teniendo en cuenta que en este lado de aquí tenéis la toma de entrada y por el otro lado va la salida. Como podéis ver, hemos sujetado con la ayuda de las bridas incluidas en el kit el cableado al cuerpo central del enganche.
a la chapa de sujeción de la base de enchufe hemos sujetado la base correspondiente. Y ahora ya con la base montada podemos comprobar el correcto funcionamiento de las luces. Con la ayuda de un comprobador verificaremos que tenemos todas las funciones correctamente conectadas. Ya solo queda montar el paragolpes y la bola. Con ello habremos terminado el montaje de este vehículo. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 10. Recordar que son tornillos Delta Protec, lo que garantiza su resistencia contra la corrosión. Colocaremos las tuercas autoblocantes. Gracias al buen trabajo del equipo de diseño de Enganches Aragón, no es necesario realizar ningún tipo de recorte, quedando de esta forma tan integrada como podéis ver. Y con esto finalizamos el montaje de esta Ford Transit Connect. Hasta la próxima.